La tregua de Navidad. El Mundial realizado en Qatar este 2022 nos recuerda que el fútbol, más que un deporte, es un vínculo que nos acerca a otras personas al compartir con ellas la pasión por un mismo juego, la diversión de una sana competencia y la amistad entre naciones. Y fue justamente el fútbol lo que unió a dos ejércitos enemigos durante la etapa más terrible de la Primera Guerra Mundial, en un encuentro que quedó marcado en la historia como un símbolo de paz y hermandad. El 28 de julio de 1914 empezó en Europa la llamada Gran Guerra, que enfrentaba en una primera instancia a los países de Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial contra la Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Aquella guerra era muy distinta y cruenta comparada con otras que este continente había vivido. La inclusión de armas de fuego automáticas como las ametralladoras o el uso de tanques y armas químicas provocaron un verdadero derramamiento de sangre en cada una de las zonas de conflicto. Este enfrentamiento también fue conocido como la Guerra de las Trincheras, porque los ejércitos tenían como estrategia principal la creación de zanjas en donde los soldados se protegían del avance de la artillería. Muchos soldados debían permanecer meses ocultos en estas trincheras y vivir allí fue muy duro para ellos, sobre todo por las condiciones de insalubridad que los exponía a enfermedades y epidemias como el tifus, el cólera, la gripe, la disentería y también plagas como las ratas. Muchos soldados no murieron por las balas del enemigo, sino por el tiempo que pasaron en estas trincheras. Uno de estos territorios en disputa era el Frente Occidental, una franja de trincheras que cruzaba Europa desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza con Francia. Allí se encontraban los ejércitos de todas las naciones en guerra, incluidos los soldados alemanes y británicos, quienes se enfrentaban en este territorio de manera constante. Sin embargo, algo diferente ocurrió 5 meses después de iniciada la guerra. La proximidad de la época navideña motivó a que muchos soldados británicos y alemanes aprovecharan la cercanía de sus trincheras de solo 30 metros para empezar a fraternizar con sus enemigos. En un inicio lo hicieron con pequeños gestos, con intercambios de saludos, discusiones sobre el clima o conversando sobre los resultados de la liga de fútbol de sus respectivos países. Sin embargo, mientras más se acercaba la fecha de la Navidad, mayor era el acercamiento entre los soldados. Fue así que al llegar la víspera del 25 de diciembre de ese año de 1941, los alemanes decidieron colocar velas y pequeños árboles de Navidad a lo largo de sus trincheras, para luego comenzar a cantar algunos villancicos como la canción Noche de Paz. Los británicos respondieron también cantando sus propios villancicos. Luego, ambas partes se dieron saludos navideños a distancia, hasta que muchos de ellos se animaron a salir de sus trincheras para intercambiar regalos, como comida, regalos, tabaco, alcohol y hasta botones o sombreros con el enemigo. También, estos días sirvieron para que los soldados pudieran enterrar a sus compañeros recientemente fallecidos. Cada uno ayudó al otro a cavar tumbas y celebrar las ceremonias religiosas correspondientes en memoria de los soldados caídos. Sin embargo, el hecho más increíble sucedió cuando los británicos y alemanes se enfrentaron en un partido de fútbol el 1 de enero de 1915. Fueron tan solo unas horas, pero las fotografías tomadas ese día dieron pronto la vuelta al mundo y se convirtieron pronto en un símbolo de paz. Debido a que no hay registros oficiales de este encuentro, es difícil saber con exactitud quiénes participaron en este partido. La información que se tiene es gracias a los documentos, fotografías y testimonios orales de los soldados que participaron en estos hechos. De allí se sabe que el partido se realizó principalmente entre dos equipos. Por el lado británico, jugó el 2º Batallón de los Argyll and Sutherland Highlanders y por el lado alemán, el Regimiento 133 de Sajonia. En cuanto a los soldados del Argyll, ellos provenían de la clase obrera de Escocia y el fútbol era su deporte favorito, habiendo ganado varios torneos en su país. Por su parte, el Regimiento 133 era procedente de Zwickau,
que tenía un equipo de fútbol llamado el Fußballclub 02 Schiedewitz y que registró 18 bajas durante la guerra solo en 1914. Según contó el teniente alemán Johannes Neyman del regimiento 133, fue un soldado escocés quien apareció de la nada con un balón de fútbol y comenzó a invitar a todos para que se unieran al juego. Los soldados marcaron la portería con sus cascos y los alemanes hicieron lo mismo con los suyos. También contó que el partido duró 1 hora y que no hubo árbitro. También hay dudas del lugar donde se produjo este trascendental partido de fútbol. El consenso mayoritario es que se realizó en Ypres, Bélgica. Otros, en cambio, creen que se jugó en las localidades de Ploegsteert, en ese mismo país, o en Pont-Ballot, en Francia. Lo que creen los especialistas es que la cancha no fue la mejor para jugar el fútbol. Los archivos meteorológicos indican que en ese diciembre la zona sufrió lluvias récord desde 1876. También debieron vivir una terrible humedad acompañada de frío y un terreno de cráteres por los explosivos. En cuanto al resultado del partido, se sabe que terminó con un resultado de 3-2 a favor de los alemanes. Por supuesto, aquella inesperada y espontánea tregua, iniciada por los soldados, no fue del agrado de los generales y otros altos mandos del ejército de ambos países. Fue por ello que castigaron a muchos de los que participaron en estos gestos de paz. Algunos fueron enviados a otros territorios, otros fueron encarcelados y otros fusilados. Además, amenazaron con castigar de manera ejemplar a todo aquel que siguiera el ejemplo de estos soldados bajo el cargo de alta traición a la patria. Por ello, no se volvió a repetir treguas como esta en otros lugares. Sin más treguas a la vista, la Primera Guerra Mundial dejó en sus 4 años de duración un total de 10 millones de muertos, siendo considerada como una de las guerras más fatales de la historia de la humanidad y una de las peores tragedias del mundo. A 5 meses antes que sucediera esta tregua, los británicos ya habían perdido 90.000 hombres y los alemanes unos 300.000. El 15 de diciembre de 2014 se presentó una escultura hecha por el artista Andy Edwards, recreando el partido de fútbol de la tregua de Navidad. El autor representó a 2 soldados rasos de ambos países a punto de darse la mano y en medio de ellos una pelota de fútbol. El título de la escultura es All Together Now o Todos Juntos Ahora en español, y es una pieza itinerante que viaja a varias partes del mundo como un testimonio de paz en tiempos de guerra.